De acuerdo con datos de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por Acceso a la Justicia, el delito de violencia contra la mujer es de los más denunciados. Sin embargo, señalan que más del 40% de los casos son archivados. Se presentaron alrededor de 83,000 denuncias. De esas de violencia contra las mujeres, de esas 83,000 denuncias, 38,050 fueron archivadas, y solo de esas denuncias, que fueron las 83,000, solo 223 casos llegaron a alguna sentencia. Y estamos hablando de que existe una mora judicial alrededor de 2, o sea, para que tú pones una denuncia, vas, y luego van a pasar 2 o 3 años hasta que esa mujer obtenga alguna sentencia. Y ahora pues nos hacen falta datos sobre si esas sentencias son absolutorias o son condenatorias. Según los datos de la organización, de los 83,000 casos de violencia contra la mujer denunciados en el año 2022, 225 casos, que equivalen al 0.2%, obtuvieron sentencia, por lo que hacen un llamado a las entidades de justicia para agilizar las investigaciones. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fernando, ayer dábamos a conocer que según ONU Mujeres se realizó un estudio en donde de los encuestados, al menos el 40% ya normalizaba la violencia contra la mujer. Ahora vemos que representantes de distintas organizaciones que defienden a este grupo vulnerable y mayoritario en el país, hay que mencionar, indica que el 40% de las denuncias recibidas generalmente son archivadas porque hay una tardanza en cuanto a la respuesta por parte de las autoridades para poder pues hacer justicia prácticamente de las personas que son los agresores. Pero sabemos que desde hace 15 años también se creó esta ley para castigar el femicidio. ¿Qué es lo que se tiene pendiente aún para su cumplimiento? ¿Será que hay que reformarlo? ¿Hay que endurecer las penas? Creo que me estás haciendo una de las preguntas más complicadas que como abogado y como analista puedo responderte. ¿Qué falta para que este círculo de la violencia contra las mujeres deje de ser una realidad en el país? ¿Qué falta? Falta educación por parte del Estado. Vamos en orden, educación. Falta que exista realmente un programa estatal, es decir, una política de Estado. Ojo, no política de gobierno. La política de gobierno dura 4 años. Sea el gobierno que llegue, si no le gustó lo que el gobierno anterior hizo, todo lo resetea y empezamos desde cero. Y es lo que sucede en muchos ámbitos a nivel de la administración pública en Guatemala. Entonces tiene que convertirse en una política de Estado. ¿Cómo? Normalizándola a través de una ley, convirtiendo este tema en una ley ordinaria, en una reglamentación que tenga pues un casamiento permanente con el Código Penal y el Código Procesal Penal. El Código contra la Violencia debe existir en el cerebro, en el corazón de todos los seres humanos, especialmente los hombres. Y es un código que, no te estoy hablando que sea un código ahorita aparte de nuestras leyes ordinarias, debe ser un código de conducta. ¿Cómo hacemos para modificar la conducta machista de la sociedad guatemalteca? Y ¿cómo hacemos para que esa violencia que se traduce en violencia física, en violencia psicológica, en violencia sexual, violencia económica y la violencia verbal deje de ser una realidad en las calles en contra de cualquier mujer? No importa la edad, no importa su condición económica, no importa su nivel socioeconómico, nivel sociocultural, nada. La violencia contra las mujeres es realmente un espacio ya normalizado en los chapines. ¿Cómo hacemos para romperlo? Necesitamos educación, necesitamos políticas de Estado, necesitamos coercibilidad real para que entonces el Estado per se, a través de sus 3 organismos, pueda llegar a esos puntos álgidos, a esa raíz, a esa esencia del hombre violento contra la mujer, que lo capture, que la investigación realmente dure el más mínimo tiempo posible que nuestra legislación procesal permite y que la sentencia condenatoria sea radical.
y poner tras las rejas a estos abusadores de mujeres. El abuso empieza de una manera verbal, empieza con palabras, empieza con ciertas expresiones, después escala ya a esos empujones, a esos somatones, después escala ya a una tercera categoría que son los golpes, una cuarta categoría que ya empieza con la severidad de una paliza de un hombre que físicamente siempre va a tener superioridad hacia una dama, y la última categoría, que es la más lamentable, es el asesinato de mujeres. Y esto es lo que vivimos en Guatemala todos los días. ¿Cómo romperlo? Tenemos que tener un Estado consciente, Ligia, en donde los tres organismos, en donde entidades centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas y no autónomas, enfoquen sus fuerzas, sus objetivos a brindarle protección a la mujer. Porque la sociedad machista en la que vivimos hace que la vulnerabilidad del sector femenino sea total. Es una situación bastante complicada, Fernando, tomando en cuenta que la mayoría de los agresores de estas mujeres son las parejas o alguien muy cercano, y tal como mencionabas, va escalando este tipo de violencia que al momento de normalizarla ya se van reflejando al momento de los femicidios. Pero vamos a conocer distintos avances que ha habido, porque la CEPREM dio los detalles sobre los avances y estrategias para atender a las mujeres sobrevivientes. Programas de prevención de violencia en contra de las mujeres son implementados por la CEPREM. De esta forma se busca empoderar a mujeres sobrevivientes. Las actividades son realizadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Poder conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día está acompañado a nivel mundial por un conjunto de iniciativas de todos los países del mundo, pero también del Sistema de Naciones Unidas, que nos ponen en sintonía y nos ponen en ocasión de poder seguir reflexionando sobre la importancia de atender esta problemática que tiene una magnitud muy grande, pero que además nos pone en ocasión de poder refrendar el compromiso de las instancias del Estado para poder atender este problema. Hoy estamos presentando algunos de los avances que hemos tenido en el último periodo, en el último año, haber definido a nivel nacional que la violencia contra las mujeres es una prioridad nacional, que las acciones que hagamos son una prioridad nacional de desarrollo, y que el Consejo Nacional de Seguridad también haya declarado que la violencia contra las mujeres es una prioridad nacional, no es menor. No es menor, porque eso va a desatar a lo largo por lo menos de los próximos 5 años en la planificación multianual la posibilidad de reflejar ahí las acciones que hay que hacer a nivel interministerial e interestatal para lograr cumplir con los compromisos nacionales e internacionales que tenemos en esta materia. La CEPREM presta atención a las mujeres por medio de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. En lo que va del 2023 se ha prestado atención a 1.492 víctimas. En el lugar se brinda atención médica, legal y psicológica. Guatemala, como el resto de los países centroamericanos, en el 2008 lleva una lucha frontal en contra de todo tipo de la violencia contra las mujeres. En este sentido, nuestro país cuenta con una ley para combatir la violencia contra la mujer, para así sancionar el femicidio, y con juzgados especializados en estos temas. Como lo hemos explicado, en nuestro país el delito de femicidio se tipifica como la muerte violenta con saña y desprecio del hombre hacia la mujer. La pena a imponer a los hombres hallados culpables de cometer femicidio oscila entre los 25 y 50 años de la privación de libertad. En el tema de seguridad también deben tomarse en cuenta los casos de los delitos de agresión en todas sus manifestaciones en contra de mujeres y también en contra de menores de edad. La violencia contra la mujer es un problema social presente en el ámbito doméstico y en el ámbito público. Sin embargo, es importante que quienes sufran este tipo de agresiones
interpongan ante el MP, la PNC o la Procuraduría de los Derechos Humanos la denuncia correspondiente. Y es que realmente, Fernando, este es el problema, que no se tiene una cultura de denuncia, pero también escuchábamos las declaraciones de representantes de organizaciones que velan por los derechos de la mujer, en donde daban a conocer que prácticamente al momento que la mujer denuncia se le da seguimiento al caso, que se logra comprobar que realmente está siendo víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Hay una tardanza entre 1 o 2 años para que se lleve a cabo este proceso. En tanto, durante este tiempo va escalando la violencia. ¿Se necesita hacer algún tipo de reforma a esta ley? Mira, lo que pasa es que cuando accedemos a la impartición de justicia dentro del organismo judicial, hay un principio que prevalece dentro del OJ y es el principio de igualdad. Entonces, el principio de igualdad te plantea que todos los procesos que se inician ante una judicatura, sea cual sea esta, pues llevan un orden de conocimiento, un orden para solicitar las pruebas al ente investigador y, por supuesto, para que el juez o la jueza a cargo de esa judicatura pueda determinar la validez de las pruebas y, pues, analizar el caso para emitir una resolución que en derecho corresponda. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando tú vas a cualquiera de los juzgados a cargo de este tipo de procesos, es una cantidad diaria de expedientes nuevos que se reciben, más los que se están solventando, más todo el tema de audiencias, más todo el... Mira, el trabajo en el OJ realmente es muy fuerte, es demasiado. Para la cantidad de personal que se tiene, hablamos de 20,000 personas y piquito más, laborando en el OJ a nivel de toda la República para atender a 18 millones de guatemaltecos. Entonces, la cantidad de expedientes que se debe conocer y solventar dentro del OJ realmente se traduce en la famosa mora judicial. Es una mora judicial que estoy 100% seguro y conozco a una gran cantidad de jueces que no quisieran que sucediera esto en su judicatura. Están haciendo lo que sea posible para ir saliendo y avanzando de cada uno de los casos que llegan a su conocimiento. Pero mientras una percha de expedientes sale este día, entran 15 perchas más de la misma cantidad o del doble y el trabajo continúa. Entonces, hay que entender que realmente vivimos en un país en donde tú hoy estás presentando un memorial y estás requiriendo una primera audiencia y esa primera audiencia, Ligia, se te va poniendo en fecha por ahí más o menos por junio, julio del año entrante, agosto, si bien te va. Entonces, no es que sea un retardo malicioso, quiero ser muy taxativo con eso, no es un retardo malicioso dentro del organismo judicial, sino es la cantidad de expedientes que se trabajan y que se conocen y deben resolverse. Y cuando sumamos, por supuesto, un expediente de esta naturaleza, que es de un impacto muy alto y muy grande en la sociedad, como lo es la violencia contra la mujer, ese expediente necesariamente debe agotar los pasos en tiempo que la ley del organismo judicial establece. Entonces, si no se hiciera esto, Ligia, estaríamos hablando de una violación sistemática a lo que estipula nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y te puedes imaginar qué sucedería para un juez, para un oficial, para un comisario, para un secretario, para un notificador dentro de un juzgado, hacer un tipo de violación en este tema de los plazos, en cualquier tipo de expediente, sería un gran problema. Entonces, esto es parte, lamentablemente, Ligia, de la normalidad que en Guatemala vivimos respecto a un proceso presentado en el organismo judicial. Así que veamos entonces que son distintas aristas a ver en este caso en cuanto a la respuesta no solo de la violencia contra la mujer, sino también a otro tipo de denuncias. No es tanto que en la ley no se estipule, porque la ley es muy clara, totalmente, hay sanciones y demás, sino que es esta falta, por así decirlo, de recurso humano, de respuesta de la mora judicial, que hay que mencionar, tal como mencionabas, que no es algo que se haga con intención, sino simplemente es la situación tan complicada que se vive y que al momento de estar hablando de la justicia del país, alguna sanción para alguien, se debe realizar algún tipo de investigación y pues tener la respuesta a ello. Así que esta mora judicial, las sanciones y demás, todo lo que tiene que ver en relación a este tema. Pero
Bueno, mañana tendremos un programa muy completo sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque sabemos que es un tema, Fernando, que pues obviamente está muy pendiente en la población, pero como siempre ha sido un gusto estar contigo. Al contrario, un honor compartir contigo todos estos temas y estos análisis, y por supuesto, amigo y amiga televidente, le deseo el mejor de los fines de semana. Disfrútese de su familia, disfrute el ambiente que se vive ya prenavideño, y por supuesto nos vemos acá en A la Medida el próximo lunes.